14 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Emilio Martínez Garbino, ex intendente de Gualeguaychú, con nosotros. Emilio, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, a todo el equipo, a toda la mesa y a todos los que de alguna manera hacen posible todos los días comunicarse. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás viviendo este momento de la Argentina tan particular, con un presidente tan particular? Mirá, no es muy complejo esto, porque uno siempre tuvo la duda. Creo que en otra oportunidad que vine acá planteé la duda, la sigo teniendo, de que si esto es un mero cambio de gobierno o un cambio de época. Todo induce a pensar que es un cambio de época que se está viviendo, porque Argentina no escapa del contexto mundial tampoco, ¿no? Ahora, si esto se mantiene o no, dirá si esto es un cambio de gobierno o puede volver lo que ya hemos conocido, por ejemplo. Uh-huh. Entonces sería no un cambio cultural ni cosa por el estilo, ha sido una transición, digamos. Sí. Vos lo que decís es, puede ser un tirón de oreja de la sociedad a la política convencional argentina, decir, che, tal mal, viene el mal, esto no lo queremos, o puede ser un hartazgo que dure más tiempo y que vote gobiernos de un corte parecido a este. Sí, yo creo que si hay algo que un común denominador es el hartazgo. Uh-huh. O sea, yo no comulgo con la filosofía de este gobierno nacional, pero tampoco soy obtuso. Este gobierno tomó medidas o resolvió cuestiones que la política nunca se animó a abordar, porque algunas de estas medidas tomadas en el 2003 cuando asume Kirchner, el costo social hubiese sido mínimo. Pasa el tiempo, la política, no importa el signo político cual fuere, no lo hace, viene alguien que lo hace, después de muchos años, el costo social es mayor. ¿Cuáles son esas medidas? Y si no se tomase y se toman dentro de 5 años, más. La no emisión monetaria, el combate contra la inflación, la búsqueda del déficit cero, que nunca se alcanza, porque es otro debate, pero tenerlo como un objetivo de aproximación es bueno. Vos decís, pase lo que pase con Milei, si tiene éxito y le va bien, más todavía, pero incluso yéndole mal y cambiando el gobierno dentro de 2 años... De esas cosas no se van a volver para atrás. Vos decís, eso quedó arriba de la mesa, el equilibrio de las cuentas públicas, el déficit cero, o que las cuentas estén en orden. Pero eso es la macroeconomía. Sí. Que eso después se transmite o se traduce en la vida cotidiana, y ahí es donde empieza a fallar todo esto. Porque no se previó algunas cuestiones complementarias. O sea, cada vez más el salario tiene un poder adquisitivo menor, no hablemos de las jubilaciones, no hablemos del trabajo en blanco. O sea, antes el trabajo en blanco te garantizaba, hoy no ni el trabajo en blanco te garantiza. Yo creo que gran parte de la sociedad ha acompañado y acompaña esto, también es cierto, porque piensa que después del túnel va a venir la luz, pero como decía un viejo filósofo, a veces la luz que vemos al final del túnel es que viene un tren de frente. Bueno, eso no lo sabremos. Ahora, ¿vos sentís que el presidente el otro día hablaba con Raúl Timerman, y él me decía como que se desangeló el presidente a partir del caso Libra y de una serie de traspiés? No sé, que uno puede identificar en el fracaso que tuvo con los jueces de la Corte en el Senado, lo que pasó ahora con la comisión investigadora, digamos, con movimiento de fichas políticas que da la sensación de que se arma un nuevo tablero, más algo que le pegó en el centro de flotación, si querés, que es la credibilidad del presidente. Digo, lo que pasó con Libra, sus viajes, recién Patricio Justo me decía el papelón del último viaje a los Estados Unidos. Digo, da la sensación de que es un presidente como que que no se toma mal, le entran las manos. Antes nada lo tocaba. Acá hay un tema medular. Hay un tema medular. Es dónde ubicamos la economía y dónde ubicamos la política, ¿no? Vos fijate en los programas de radio, de televisión, los que más concurren a hablar son economistas, no políticos. Sí. Economistas que han estado en un momento o en otro en funciones de gobierno. Yo hace 40 años que escucho los mismos. Que explican lo que harían si llegan y después explican por qué no pudieron hacer cuando llegaron, lo que pretendían hacer. Es decir,
Y el tema central es la política acá. ¿Cómo solucionamos el tema político en la Argentina? Si no se soluciona esto, no hay economía que se salve. No hay economía que garantice un futuro. Entonces, cuando vos querés subordinar la política a la economía, es el comienzo de un final no feliz. Y creo que ese es el gran error de este gobierno. Y de mucho periodismo que acompaña todo esto, porque este es un ajuste, voy a decir, entre comillas, salvaje, pero que una parte de la sociedad lo ha acompañado. Una parte importante de la sociedad. Y una parte importante, por supuesto. Ahora, ¿a dónde nos conduce esto? Bueno, viste que para mí hoy la Argentina se divide entre los que creen que ese ajuste brutal que nos afecta, que es mentira que era para la casta, que es mentira que lo iba a pagar la política, que es mentira que no le iban a tocar, o que no le iba a tocar a los jubilados o a la clase media, porque hay clase media vendiendo ahorro para poder subsistir, viejos que no pueden pagar los remedios y que le licuaron las jubilaciones en 1 año y medio. Eso es así. Ahora, hay quienes dicen, bueno, pero esto es para estar mejor hacia adelante. Dentro de un tiempo vamos a estar mejor. Y hay quienes piensan, me meto ahí en ese grupo, de que el rumbo económico no te lleva a un buen puerto. Esto me hace acordar como la época de Macri, cuando hablaban de los brotes verdes, que iban a venir los brotes verdes, que iban a venir los brotes, y nunca llegaron. Bueno, ese futuro no viene por regalo, no viene por decreto, hay que construirlo. Y por eso digo, acá, el debate de la política. Lo que pasa es que la política la han acorralado. Está en el banquito de los acusados. Y la política es la herramienta. Que haya malos políticos es una cosa, pero la política es buena. Hay que reivindicar la política. Sí. Por no supuesto, es gratis, Emilio, ¿eh? No es que un día la sociedad se levantó y dijo, tengo rechazo a lo político. Hay un fracaso continuo de la política. Acá no hablo de un partido, no hablo de un gobernante. Aquellos que de alguna manera, en función de la política y con la política subieron a gobernar este país, no lo hicieron bien. No lo hicieron bien. Terminaron gobernando por un sector minúsculo y tomando el gobierno como un bien de familia. Esta ha sido la moneda, salvo rarísimas excepciones. Fíjate que las rarísimas excepciones en nuestro país, con la recuperación de la democracia, y uno que es peronista tiene que reconocer lo que es así, el único que le dio un horizonte de política de Estado a la Argentina fue Alfonsín, en dos temas. Uno que fue los derechos humanos y otro es la vida democrática. A la democracia la hemos vapuleado, pisoteado, pero está vivita y coleando. Sí. Es un tema que tenemos que resaltar. Bueno, la vida democrática vive por los partidos políticos. Los partidos políticos son base esencial de todo esto, pero los partidos están destruidos, la política está destruida. Y si cada vez abonamos más eso, más larga va a ser la espera. Ahora, vos tenés un montón de chicos como yo que nacimos en democracia. Yo soy del 86. Sí. ¿Sentís que las nuevas generaciones no le dan el valor que tiene que tener la democracia? O debo decir, muchos pibes que dicen, yo tengo 40 años y la verdad a mí la democracia no me resolvió un carajo, no me ayudó para nada. Vamos, aterricemos en todo esto. Hay una nueva sociedad en la Argentina, si persiste esto del economicismo, que se está estructurando. Yo digo que arriba, la cúspide, están los sectores que siempre ganaron, nunca perdieron. Ejemplos. Fíjate vos la composición del Gabinete Nacional, cuando hicieron la presentación de sus patrimonios, todos hablaron de sus inversiones en el exterior, no en el país. Y no 2 pesos. O sea, si vos, quien te destina, o maneja tu destino como país, no confía en su propio país, algo está fallando. Después viene el sector de más abajo de la pirámide, que es el sector numéricamente mayoritario, que es un sector que yo lo llamo ya los desheredados, o gran parte son los desheredados, aquellos que han perdido lo que tenían y que no van a tener aquello que puede venir. Y en el medio, y ahí viene cuando vos decís la juventud está descreída, la sociedad está descreída, una sociedad en el medio atomizada, muy individualista, muy apegada a la cultura explayet, llame ya, compre ya, en 5 minutos tendrá, muy vapuleada por supuesto, pero muy atomizada, que lo placentero, lo útil, lo rápido es lo que lo atrapa. Ya no se imagina
el esfuerzo para construir un bien colectivo. Y yo lo he dicho en otro medio, voy a decir, bueno, ¿cómo se ejemplifica todo esto? Te voy a dar un ejemplo de un problema que nos está ocurriendo a nosotros, en este momento a Gualeguaychú, o a toda la costa del Uruguay. A ver. El tema de la ruta 12 y 14. ¿Sabes lo que costó hacer esa obra? Asambleas populares. Asamblea a partir de septiembre del 93, en el Teatro Gualeguaychú, cuando era intendente Leiza, que hicimos el lanzamiento de lo que era la autopista mesopotámica, una necesidad para crecer. Sí, costó vida también. A mí ¿no? Personalmente recorrí desde Paso de los Libres hasta Zárate, los consejos deliberantes, los intendentes, para que se unieran, mejor dicho, a la convocatoria para hacer esa obra. Costó sangre, sudor y lágrima. La transitamos paso a paso a esa obra en Buenos Aires. Se concretó. Toda la costa del Uruguay movilizada por esa obra, para que termináramos con la trágica ruta de la muerte. Se logra. No es que ahora se va a perder, pero ha perdido calidad, no hay seguridad de tránsito, bueno, una cantidad de problemas. Y esto es un problema que no tiene que resolverlo ni vos, ni yo, ni el que la transita. Esto es un problema que se tiene que dirimir entre la empresa concesionaria que había o el Estado. No puede pagar el plato roto a la gente. Y hoy es una obra fundamental, para que tengas una idea, para Entre Ríos. Recorre toda la costa del Uruguay, toda la zona turística más importante de Entre Ríos. Y estamos brindando que no sabemos cómo se va a asegurar la transitabilidad, la seguridad. Acá, acordate que por Zárate transitan por tasa promedio anual diaria 25.000 vehículos, de los cuales más del 50% de carga pesada acaba el comercio de Brasil, de Chile, Paraguay, de Uruguay, para que tengamos una idea de esto. Es la ruta ahora, de mayor tránsito de carga pesada del país. Y ahí voy. ¿Y dónde está el reclamo comunitario? Arrancar con los gobernantes. Pasar por las organizaciones intermedias. ¿Dónde están? No las veo. Que salgan a preocupar. Y no es un tema de un día para el otro. ¿No sentís que el paso de los meses empieza a desnudar el cero obra pública? El que no se puede ser obra pública. Bueno, pero eso es un problema general. Nosotros tenemos este problema concreto que va a afectar la economía de la provincia, va a afectar la zona turística, va a afectar el transporte de mercadería, va a afectar una cantidad de cosas y que vamos recién a explotar cuando ocurran accidentes trágicos. Fuertes. Ya están pasando, sí. Bueno, esto va a ser así. Pero la comunidad antes se movilizaba. Por eso te digo, se va perdiendo ese sentido de construir una demanda colectiva como sociedad. Eso es lo que se va perdiendo. Ahora es todo reclamos individuales. Entonces, esta es la sociedad que se estratifica cuando vos pones la economía por encima de otras cuestiones. No es decir, no hay que arreglar primero la economía. No, la economía, si gobierna a las sociedades, termina en que para este gobierno ser pobre es una opción. Lo ha dicho Milei. Sí. El que se quiere morir de hambre es una opción. Es una opción. Prefiere esa opción. ¿Y dónde está la reacción frente a eso? Ahora, creo que en ese contexto tenemos que mirar las cosas. ¿Cómo reconstruimos una sociedad que sepa demandar sus cuestiones colectivas? ¿No? Y eso para mí es lo central. Seguramente van a empezar algunas voces cuando empiecen a ocurrir, volviendo a la ruta 12-14, empiecen a ocurrir hechos que se van a quejar, pero tarde piaste. Y además esto es crónica de un final anunciado, no de ahora o de este gobierno, ya del gobierno anterior. Sí, ya viene mal la ruta, ¿no? Es que... No, falta de control. Sí. Acá se creó una empresa que se llamaba en el año 2017 Corredores Viales, que era del Estado, gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué función tenía esa empresa? Cubrir aquellos baches como el de ahora, ¿no? Una ruta que se abandona, un tramo vial que se terminó la concesión, venía esta empresa. 2019, gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué hacen? Desplazan a todos los componentes de esa empresa y la sustituyen por conchavos políticos, la copó la Cámpora. Entonces, ¿y vos viajás a Buenos Aires? Sí, todo el tiempo. Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Vos sabés dónde comienza el corredor vial nuestro? ¿El nuestro de qué? El corredor vial de la ruta 12 y 14, el corredor 18. No.
en el kilómetro 81 de la Ruta Nacional 12. ¿Dónde es ese punto? Frente a Toyota y yendo para Buenos Aires, la estación de servicio que hay. Sí. El PF, ahí. Sí. O sea, de ahí para adelante, o sea, el tramito que queda de ruta hasta el enlace de la Ruta Nacional 12 con la 9 está a cargo de esta empresa. Andá a ver si podés cruzar. Hoy, fíjate los baches. La bajada esa panamericana. Sí, un desastre. Desastre, sí. Bueno, eso es de corredores viales. Vos decís, con eso vas a decir, no, estos 6 meses, que no van a ser 6 meses, va a ser un año, vamos a cubrir este bache que hay, que se fue una concesionaria y no viene nadie. Cuando tradicionalmente se iba una concesionaria y venía otra y se hacía cargo del personal, la que quedan cerca de 550 familias en la calle. Ahora con Camino al Río Uruguay. Con cambio, claro, 550 familias quedan en la calle. Sí. Antes no sucedía eso, o sea, si iba una concesionaria, venía la otra y tomaba ese personal. Bueno, cuando no se visualizan esas cosas, vos ves qué improvisación que hay, qué irresponsabilidad, pero no es de ahora, es de larga data, ya viene del gobierno anterior esto. Por eso a mí me duele cuando salen algunos funcionarios del gobierno anterior a hablar de qué y criticando la situación actual esta de la ruta. Pero fueron también corresponsables de esto. Si te cuento cómo fue la empresa, la historia de la empresa esta, y el vaciamiento de Vialidad Nacional, y lo lamento que el personal de Vialidad Nacional va a dar la cara en la ruta y va a hacer la cara para el enojo y la bronca de la gente, cuando no tienen nada que ver. Sí, que es algo que pasa hoy ya, ¿no? Sí, la gente seguro. se enoja cuando tenés que ir por esta ruta, es un desastre. Esperá que haya un accidente, ni siquiera trágico, un accidente de 2 camiones que corten toda la ruta. A ver, ¿cuánto tiempo le lleva ordenar eso? Escuchás a Emilio Martínez Garbino, exintendente de la ciudad. ¿Cómo ves, Gualeguaychú? ¿Cómo ves lo que está pasando acá? Ya más en lo chiquito, más en lo nuestro. No me gusta mucho hablar porque uno le tocó en su momento tener esta responsabilidad y uno sabe los pros y los contras, los contratiempos que tiene, porque una cosa es aspirar y soñar con que vas a hacer una cantidad de cosas y después llegar y la realidad te marca otro rumbo, ¿no? Sí. Así que no, yo trato de obviar un juicio. Creo que Gualeguaychú es una ciudad que no se le aprovecha en toda su energía. ¿En qué aspecto? Porque es una ciudad que se acostumbró a interactuar mucho entre el poder público y el sector social, digamos, ¿no? Las entidades, y le dio energía. Este gobierno municipal que yo asistí a la convocatoria para el lanzamiento de un proyecto digamos, de estratégico regional, lo que nosotros antes llamamos un plan estratégico, pero no tengo más información de cómo ha avanzado eso, ¿verdad? La ciudad la tenemos que pensar entre todos, y es responsabilidad de todos. Gualeguaychú tiene un lugar privilegiado por su ubicación. Por eso a mí me duele la falta de reacción frente a esto que hablábamos anteriormente, porque vamos a ser los primeros afectados. Ayer hablaba con la Radio Colón, que desconocían cosas. Le digo, ustedes saben, ayer el periodista por lo menos no lo sabía, Sí. que se les cae el mantenimiento del nexo entre la Ruta 14 y el Puente Internacional Colón-Paysandú, porque también lo tenía esta concesionaria, como el enlace vial Victoria Rosario, también es de esta concesión, como el enlace que va de la 14 a Salto Grande. Es decir, hay un desconocimiento de en qué significa esta problemática, que a mí me alarma. Vos lo que decís es mucho más grave de la dimensión que se le está dando. Más grave, tiene una magnitud de importancia para Entre Ríos tremenda. Estamos hablando de Victoria Rosario, de Salto Grande, estamos hablando del Puente Internacional, estamos hablando de la ruta que atraviesa toda la provincia. Este es un corredor de 625 kilómetros. Arranca, como te decía, en el kilómetro 81 de la 12 en Zárate y termina en Paso a los Libres. Me decís, yo no quiero ponerme a juzgar la gestión de Davico porque estuve en ese lugar y entiendo lo que es. Si querés, ¿hay un contexto o notás que puede haber algún contexto en algunos puntos parecido al que te tocó gobernar a vos? Digo, por distintas razones. Acá hay un presidente que toma la decisión de que no haya obra pública, de que la asistencia sea mucho menor a municipios y provincia, y a vos te tocó bailar con la más fea porque te agarró la crisis del 2001. Pero no son. Puede haber algunas similitudes, pero lo decía fuera del micrófono. En la época nuestra no existía la información para saber a quién se asiste, quién necesita.
vos asistías en base a que te llegaba el dato de un vecino que decía: al lado de mi casa vive una familia que hace 2 semanas no tiene luz eléctrica y hay 5 chicos y tiene cortada la luz. Hoy toda esa información de quién recibe ayuda para un plano no la tenés. Que hagas o no uso de esa información es una cosa, que hagas un mal uso de esa información es otra cosa, pero la información está para saber bien cómo podés hacer más eficiente tu tarea. O sea que el tema social, si bien es muy preocupante, vos podés tener forma de irla llevando o previendo cosas. Nosotros en aquel entonces, cuando preveímos con mucha anticipación lo que podía venir, era por intuición. O sea, hicimos la famosa reunión comunitaria en el Consejo Deliberante, hicimos una comisión con gremios, las iglesias, las escuelas, etcétera, y armamos los comedores, ¿verdad? Durante 2 años se dio de comer a más de 9.000 personas. O sea, él le suministró el alimento porque había una cosa, a comer cada uno en su casa, no en un comedor. Bueno, eso surge nada más alguien nos iluminó, pero no porque tuviésemos una información de cuántas eran las personas que se necesitaban, cómo iba a venir la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Y se logró por una interrelación entre el poder público y el sector social, porque desde la rural, centro comercial, CODEU, industria del parque industrial, todas aportaron alimentos, todas. Si no era imposible el federal. Estábamos en una crisis financiera tremenda. O sea, vos con los recursos municipales no podíamos abordar eso. Se abordó porque se armó esa comisión que se previó, trabajó muy bien y bueno, listo. Se pudo solucionar. Hoy tenés la información. Quizás esté faltando, no sé, capaz se tiene, yo no desconozco, una información que para nosotros era fundamental. Nosotros hacíamos una reunión con el gerente de banco, en quien en ese momento manejaban el ANSES, el PAMI, hacíamos una reunión, ya 15, 20 días en el municipio. Entonces, que información que vos la tenés sin necesidad de esa reunión, te aviso. Por lo menos lo grueso. Saber cómo venían los depósitos de la ciudad, los préstamos, y vos veías el movimiento económico de la ciudad, te daba era como que tomabas un lente ahí para mirar la comunidad en su movimiento, digamos, más grueso o global de la ciudad. ¿Y cómo estaba? ¿Cuánta plata? Porque cuando vos veías que eran más los depósitos que entraban que lo que se iba en crédito a la ciudad, pues decía, ¿y este saldo? ¿A dónde va? Ahí el sistema financiero bancario local está jugando de secante. Seca la plaza y esa plata la enviaban a Buenos Aires. Entonces, era una preocupación saber esos movimientos. Bueno, esos datos vos los tenés para decir, acá viene bien la economía, si los bancos están represtando prácticamente todos los depósitos que se toman, etcétera, y más plata que piden a sus casas centrales, pues sí, el crédito está funcionando, hay gente que está invirtiendo, que está comprando, es una buena noticia. Ahora, si eso no ocurre, es una mala noticia, o te tiene que preocupar el circuito económico de la ciudad. ¿Eso se puede hacer hoy, por ejemplo? Tranquilamente. O sea, los datos, los bancos te pueden dar esos datos. Sí, pero hoy no necesitas el banco local para que te dé esa información. Vos entrás al Banco Central y entrás y empezás a mirar y llegás a cómo es el circuito económico de la ciudad. Y eso es día a día. Yo se lo preguntaba, creo que lo hablaba con Francisco Álvarez hace un tiempo. ¿A quién tiene que sentar el intendente? Vos decís, nosotros llamamos a los gerentes de los bancos, gente de ANSES, sí, en ese momento con esa coyuntura, pero ¿quiénes tienen que estar en la mesa? Sacar los funcionarios del gobierno, la gente de confianza del intendente. ¿A quién tiene que escuchar hoy Davico? El intendente, yo pienso, por algo fue votado y hay que respetar ese voto y hay que respetar el proyecto de ciudad que tiene ese intendente. Porque podás compartirlo o no, pero es el elegido, tiene esa responsabilidad. Él puede acudir. En la época que nos tocó ser intendente, nosotros tenía la suerte que incluso compartían el mismo grupo político 2 ex intendentes, ¿no? Daniel y Luis. Daniel y Luis. Y Richard, yo tenía muy buena relación con Richard Tafarel. Bueno, Manuel falleció después,
Yo fui funcionario, Manuel. Ujú. El Manuel Alarcón. Bueno, hoy tenés muchos intendentes que pueden aportar su visión. ¿Podés compartirla o no? Sí, pero igual yo más que a eso, más Pero que siempre la hacia el decisión es del intendente intendente. abierto de llamar a la oposición o no, digo, a veces se plantea también como una cuestión idealista de que quien gobierna convoque a la oposición y se arme algo de consenso, que sería divino, pero que yo a lo que me refiero o a lo que o lo que quería preguntarte es, cuando vos sos intendente, ¿con quién hablas? ¿Con el obispo, con los empresarios, con el jefe de policía? ¿A quién ese pulso que vos tenés de lo económico con los gerentes de los bancos? Pero, En el resto de las cosas, ¿con quién lo tenés? pero lo tenés acá hay entidades que nuclean a los comerciantes, porque Gualeguaychú es una ciudad, por más que haya un ejido urbano, vive también de la periferia y del campo. Acá tenés entidades que nuclean los productores rurales, tenés, bueno, el sector financiero como lo nombramos, tenés el comercio, tenés el sector turístico, que para mí se sigue. Ahí sí yo marco, pero creo que es un error de interpretación o conceptual. No se aprovecha lo que en su momento fue el Consejo Mixto de Turismo. Ya desvirtuado, pero no de ahora, de años ya viene desvirtuado. Porque no fue generar un grupo que reúne y opina, sino que se hacía la elección por sector, representante, y siempre uno fue claro, esto no es una paritaria. No vienen a reclamarle al Estado. Acá es, entre todos, pensar en un proyecto turístico para la ciudad, que es lo que le está faltando a Gualeguaychú. Gualeguaychú no es una ciudad turística. Gualeguaychú tiene eventos de convocatoria turística, que es muy distinto. Porque si vos me dijese, no, una ciudad turística que atrapa turísticamente, no es cierto eso. No es cierto. ¿Por qué? Gualeguaychú se agota en 2 días, 3 días, acá te salva el carnaval. Todo lo demás no es convocante. Es ocasionalmente convocante y nada más. Porque nos ha faltado una política turística. Y a eso iba el Consejo Mixto, que tendría que haber sido el motor. Acá hay muchas cosas para hacer. Muchas cosas que se pueden hacer. Si... ¿Quién tenías en turismo vos? Bueno, cuando hicimos el Consejo Mixto de Turismo la pusimos a Marisa Yabrán, que es del sector privado. Fue la presidenta durante toda nuestra gestión. Acá se empezó a gestar el mate encuentro, todas esas cosas que después se fueron perdiendo con el tiempo. Que hoy serían muy buenas fiestas. Por lo que decís, para el sector turístico en Gualeguaychú se potencia a partir de los eventos. Porque cuestiones naturales tenés el río, con las complejidades que tiene acá en la ciudad, porque el río Gualeguaychú tiene los repuntes que tiene, que después te quiero preguntar algo del río, y después tenés que movilizarlo vos. No es que tenés el mar como en algunas ciudades, o las sierras, o... Pero vos tenés que crear, inventar cosas. Inventar cosas. Vos decís que no sé, pero para eso tenés que generar un cerebro, tenés que generar un núcleo pensante y después llevar adelante cosas. Y todo lleva su tiempo. El carnaval no existía, no nació por decreto. Hoy es una fiesta muy importante que se gesta a partir de que hubo algunos que de alguna manera tuvieron una idea y la fueron desarrollando sabiendo que todo lleva tiempo. Que tomó un impulso con el corsódromo también. Todo es un proceso. No, ya de antes. Está bien, pero... A veces, por ejemplo, cuando yo veo la crítica que el municipio, en general, se engloba como poder político, no lo queremos en el carnaval o lo tenemos ahí afuera, o etcétera, le voy a decir que el corsódromo fue pensado por el municipio, realizado por el municipio y bancado por el municipio. Sí. No hay que olvidarse de eso. Si no, no tendríamos esto. Vos decís cuando hay dirigentes de la comisión me parece que son injustos a veces en el juicio sobre el municipio. El municipio, creo que ni esta gestión ni ninguna tuvo la intención de apoderarse, ser socio, ni cosas por el estilo. Pero el carnaval es una fiesta que logró posicionar a Gualeguaychú, y Gualeguaychú es de todo, ¿no? Y gracias a Dios hemos mantenido un espectáculo, porque yo soy carnavalero, soy de un club con comparsa, etcétera, etcétera, y años estuve en la comisión de carnaval integrándola. Te quiero decir, el carnaval está bien, como negocio social es muy exitoso, es una experiencia exitosísima, pero que el garante de todo eso ha sido la calidad del espectáculo, no la organización.
la calidad del espectáculo. ¿A qué te llamo calidad del espectáculo? Que hemos tenido la suerte de tener creadores muy importantes, que hay que revalorizarlos, carroceros, gente que dirige las comparsas, que las sueña, y que se ha dado en Gualeguaychú. Sí. Sí, da la sensación de que hoy lo que sostiene el carnaval realmente son los artistas. Un detalle. El telgopor creo que no está permitido en el desfile de carroza. Sí, pero no pueden tallar los chicos. Bueno, está bien. Las carrozas fueron la escuela de los carroceros. Sí, hoy no lo es más. No es más. Hay que volver a eso, urgente. Esta es una opinión personal, hay que buscar la vuelta de que faltan talladores hoy en las comparsas. Bueno, pero mirá, a mí me lo contó Luciano Garro, el jefe de gabinete, me decía justamente eso, que está prohibido que los chicos tallen por una cuestión de seguridad, entonces que toda esa escuela de talladores que históricamente cambió, pero es algo que, de hecho, Juan y Villagra, director de Papelito, me decía hay que hacer algo con el desfile de carrozas estudiantiles, hay que darle otro impulso. Por supuesto. Es algo a cambiar, ¿no? Pero por supuesto, es la antesala de lo que ha sido las comparsas, sobre todo en el tema de carroza. Yo no soy un experto ni tengo una solución al tema, te digo, hay que buscar la forma que esa escuela vuelva a revivir. Acá hubo ni te acordarás vos, que en su momento fue noticia nacional. Hicimos la facultad de carnaval, no sé si te acordás. Sí, me suena, sí. ¿Funcionó un año? Sí. Funcionó un año. Funcionaba en donde, digamos, el local era donde está la Casa Rosada ahí del Cosódromo. Es un paso clave ese. Hicimos... para una industria como el carnaval... Caloi, me acuerdo, Caloi hizo un chiste de Clemente a raíz de cuando se conoció de que en Gualeguaychú iba a haber una escuela oficial de carnaval. Sí. Para enseñar porque es un arte y además se difunde en todo el país. Sí. Y vinieron chicos, fíjate vos, de distintos lugares del país. Después se abortó, no sé, no me recuerdo por qué, después quedó a la nada. Sí. Pero bueno, eso es una fortaleza de la ciudad. Sí, pero es algo fundamental. Vos tenés un evento que es una industria, que genera un movimiento económico feroz como el carnaval del país, es natural que quiera formar gente para ese propio evento. Pues la sensación hoy es que, te decía recién, el carnaval lo sostiene el nivel de sus artistas. Exactamente. Pero se va a agotar si no hay un recambio. Y yo una crítica, a veces en el club lo discutimos, digo, cualquier modificación que se haga en el reglamento, cualquier modificación que se haga en la organización, no tiene que afectar el espectáculo. Porque a veces, por ahorrar, creo que ya en su momento incurrieron en el mismo error, pero esto es un debate que uno lo tiene siempre, ¿no? Pero hay que bajar costos. Si te conviene no salir, es un problema. No, cuando se bajaron el nivel de carroza, no, porque los directores por ahí gastan de más, entonces es una manera de ponerle un control, un límite. Pero bueno, guarda que podés afectar la calidad, que es lo único que garantiza este espectáculo, es la calidad del espectáculo. Es que vos vas más allá de los errores, es cierto. Yo pondero mucho a la gente que trabaja en el carnaval. Sí, totalmente. En la comisión de carnaval, porque hay mucha gente que critica desde el café. Bueno, metete a trabajar un año en una comisión de carnaval. Es difícil igual, ¿eh? Es muy difícil. Es difícil entrar también. Cuando entran dirigentes nuevos, hay dirigentes viejos que es difícil. Puede ser, pero te digo, pero hay que reconocer el esfuerzo, el sacrificio. Pásanlo en todas las instituciones, ¿viste? Después dirigentes quedan pocos. Muchos hablan y después los que ponen, como se dice mal y pronto, el culito de la gotera son unos pocos. El tema es que esto también se abran a las nuevas realidades. O sea, yo no entiendo por qué todavía seguimos vendiendo entradas con empresas de afuera, cuando yo creo que acá en Gualeguaychú debe haber gente capaz de hacer el programa y poder manejar la venta de las entradas. Eso me parece, son temas, vos decís, pero son temas que ya a esta altura del partido lo podés resolver acá. Gualeguaychú tiene la fuerza creadora suficiente para hacer. Como hizo este carnaval, bueno, señores, vengan, ustedes piensen qué podemos hacer también para otra época del año que tenga una convocatoria similar, o más acotada, pero que tenga una convocatoria y que ayude a ponerla
en la consideración a Gualeguaychú. Antes de cerrar, me gustaría saber qué opinás de un anuncio que hizo el intendente hace algún tiempo, que es la posibilidad del dragado del río. Vos fuiste intendente y siempre es un tema ahí que genera mucho entusiasmo por el tema de las crecientes, de que pueda ayudar en ese aspecto, y muchos temores en gente más vinculada al ambientalismo de lo que puede pasar en caso de que se drague el río si no se hace de manera muy puntillosa. ¿Vos qué mirada tenés? Mira, nosotros subimos en el dragado del río, en la época de Manuel Alarcón, hicimos la comisión pro dragado, que estaba bajo la órbita de nuestra secretaría. O sea, no es fácil el dragado del río Gualeguaychú. Y más con estos desniveles tan repentinos que tiene. Acordate que nosotros trajimos, era Jesús Rodríguez, el director de dragado y balizamiento del país, logramos después de mucha presión traer las dragas. Vos tenés dos formas de dragar. O vas con la draga trabajando y moviendo la draga con un sistema de cañerías que van a la costa y tiran lo que vos vas sacando del río, para lo cual necesitas el permiso, el consentimiento del propietario ribereño, o si no, directamente extraes de la draga y vienen las barcazas, vos cargas las barcazas y las barcazas después tienen que tirarlo en determinado lugar, lejos. Nosotros trajimos. Estuvieron un año en Gualeguaychú. Fue muy criticado el trabajo que hicieron, muy criticado, y después estuvieron meses paradas acá porque el nivel del agua no las permitía salir, irse. Vos tenés un problema en la desembocadura del río Gualeguaychú, que hace como de tapón rápidamente, ahí se va acumulando arena, tierra, y entonces de baja, tan así que la primera vez que entró la draga hubo que intentar, trajimos un hombre que estaba en la comisión de dragado, Antonio Senamea, creo que Antonio se llamaba, que era un hombre que trabajaba en los puertos. Bueno, él ayudó a poder cruzar la entrada del río Gualeguaychú y entramos. ¿Pero vos sentís que sí, o sea, que está bien que el gobierno quiera dragar? Yo creo que sí, que no es una mala idea. No es una mala idea. Después hubo conflictos por el Martín Chico. Aconsejaban los técnicos que el Martín Chico había que sacarlo. Había en aquel entonces un manto de 5.000 metros cuadrados de piedra ahí abajo en el Martín Chico. Y vinieron buzos, porque también generaba un problema acá, el Martín Chico, y eso impidió que tuviésemos la pista de remo nacional acá en Gualeguaychú. El dragado es bueno, ahora tiene que serlo gente experta, es costosísimo, además hay otras prioridades hoy en el país en cuanto a dragado, sobre todo lo que es la hidrovía, los puertos, o sea que es muy difícil conseguir draga. Y acá se acumuló, no un drama, paralelo a eso, se le prohibió a las areneras locales traer las arenas al río Gualeguaychú. Sí. ¿No? Eso de alguna manera aceleró, seguramente. Ahora, se trajeron expertos de la Universidad de Jerusalén, acá, vinieron a estudiar todo ese tema y aconsejaron que había que dejar las arenas, porque las arenas permitían, porque no era tan macizo como la tierra en el río, entonces permitía el tema de los peces, la reproducción de los peces se garantizaba más con arena que con un suelo, digamos, no arenoso. Y ellos aconsejaron, en su momento dieron esos consejos, y en base a eso... Pero sirve, yo creo que la principal preocupación de la gente es, a partir de los repuntes y de las inundaciones, es ¿con el dragado solucionás eso? No, yo no soy una persona que te puedo dar una respuesta a eso. Por supuesto que el dragado te acelera la corriente del río, ¿no? Gualeguaychú tiene un problema que si se va taponando se genera como una palangana, que el escurrimiento del río Gualeguaychú sobre Uruguay es más lento. Pero esto es más de un experto, entonces yo hablo un poco...
por lo que escuchás. Por lo que me escucho. Emilio, como siempre, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Emilio Martínez Garbino, ex intendente de la ciudad, pasó por la mañana de Ahora o Nunca. 6 para las 11 en todo el país. En Gualeguaychú, Ahora Cero. Ahora Cero. La radio que te mantiene informado.